Buenos días, muchas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa que hemos convocado tras la celebración en el día de ayer de un pleno extraordinario en el que tuvo lugar la aprobación de un instrumento importante para lo que es la gestión municipal, como es el presupuesto. Ayer se aprobó el presupuesto del año 2018. Es un presupuesto que se aprobó por la mayoría que conforma el Gobierno municipal y que nosotros estamos satisfechos porque lo que viene a implantar es una normalización en lo que es la ejecución presupuestaria de este ayuntamiento. Es el cuarto presupuesto que este equipo de Gobierno presenta en los 3 años que lleva de legislatura y esto lo que pone de manifiesto es una normalización de lo que es la actividad presupuestaria de este ayuntamiento y una transparencia en el gasto público que desgraciadamente no tuvimos en los equipos de gobiernos anteriores donde se pasaban años sin aprobarse los presupuestos. Este presupuesto ya es una realidad y estamos satisfechos no solamente porque damos normalidad a la situación presupuestaria del ayuntamiento, sino porque gracias a este presupuesto vamos a poder consolidar los pivotes fundamentales en los que tanto Izquierda Unida como el PSOE pues pactamos en el pacto de gobierno, cuando formalizamos el pacto de gobierno y que entendíamos que el presupuesto tenía que ser una herramienta que nos prometiera varias cuestiones. En primer lugar, que los empleados municipales recuperaran sus derechos que habían sido eliminados a través de la crisis. Este presupuesto, como vamos a ver, posibilita esta actuación. En segundo lugar, teníamos claro que los presupuestos tenían que llevar a cabo una reducción de gastos superfluos y una contención del gasto corriente, de eliminar aquello que podía ser prescindible. También teníamos claro que teníamos que aumentar las partidas sociales, que teníamos que reactivar la inversión pública que había estado completamente inactiva durante los últimos 4 años anteriores, concretamente de 2011 a 2015. También sabíamos que teníamos que hacer partícipe a los ciudadanos de que pudieran decidir una parte concreta del presupuesto y, por tanto, es un presupuesto donde vuelve a contemplarse una partida de presupuestos participativos. Sabíamos que con este presupuesto teníamos que cuidar el tejido asociativo de la localidad y, por tanto, este presupuesto da también una respuesta a las necesidades de las asociaciones. Y lo último que sabíamos que teníamos que conseguir con el presupuesto es evitar a toda costa que este ayuntamiento fuese intervenido por la Administración del Estado en base a la deuda tan alta que existía cuando nosotros llegamos al Gobierno y que en el caso de que hubiese habido una intervención, lo que hubiera supuesto es que el ayuntamiento hubiese perdido su autonomía local. Por tanto, como digo, es un presupuesto que cumple las funciones programáticas del equipo de Gobierno y vamos a informar a todos los ciudadanos de cómo está estructurado este presupuesto. Vamos a empezar con el capítulo de los ingresos. El presupuesto presenta un total de ingresos que asciende a 46.894.000 euros. Una cantidad en la que, como se puede ver en la gráfica que se aporte, que se está exhibiendo en este momento, una cantidad total que está dividida en distintos apartados. Hay un primer apartado que es el que viene representado por los impuestos directos. Concretamente, los impuestos directos representan un 39,9% del total del presupuesto, que equivale a 18.700.000 euros. En los impuestos directos es lo que el ayuntamiento recauda por el IBI, por el IAE, el impuesto de actividades económicas, y por las plusvalías, ¿vale? Por tanto, como podéis ver, la inmensa mayoría del presupuesto viene formado por esos conceptos, o sea, por lo que los roteños pagamos directamente a este ayuntamiento. Luego, en impuestos indirectos también hay una partida ya mucho más pequeña, de 1,74, que vendría representado por otros impuestos como, por ejemplo, el ICIO, que representa un total de 840.900 euros. Seguimos con otro bloque importante, que sería el que está representado por las tasas, las contribuciones especiales y otro tipo de ingresos. También, digamos, podemos decir que después de los impuestos directos es el segundo bloque que más nutre el presupuesto, sería un 24,76%, que equivale a 11.600.000 euros. Tenemos el tercer bloque importante, que serían las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes vendrían representadas por el importe que el Estado le concede a este ayuntamiento a través de la participación en los impuestos estatales, lo que se conoce como la PIE, y también la participación que la Junta de Andalucía le concede a todos los ayuntamientos, incluido el de Rota, a través de lo que se llama la patrica. Pues esto representaría un 23,08% del total del presupuesto que
supondría 10.629.000 euros. Y luego existen otras partidas ya más pequeñas, como lo son los ingresos patrimoniales, es decir, las cantidades que este ayuntamiento percibe por intereses de cuentas corrientes y por concesiones administrativas, lo que recauda por las concesiones patrimoniales que tiene, que vendría a suponer un 2,19% del presupuesto, lo que equivaldría a 1.026.000 euros. Hay otra partida también importante, que son las enajenaciones, es decir, la venta del patrimonio que se va a llevar a cabo en el próximo ejercicio, una venta de patrimonio fundamentalmente de parcelas del SUNR2 y que va a representar el 7,34% de los ingresos. Tenemos previsto 3.400.000 euros. Y por último, y ya pues como cantidad más pequeña, la transferencia de capital, que sería un 0,88%, que aquí se incluiría pues otras subvenciones que recibe el ayuntamiento para ejecutar programas concretos, ¿vale? Subvenciones de la Junta fundamentalmente y subvenciones de la Diputación de Cádiz, como por ejemplo el Invierte. Esto estaríamos hablando de unos 600.000 euros aproximadamente. Esta es la previsión de ingreso, que como todo presupuesto es una previsión. Luego tendremos que ver en qué medida se ejecuta con la realidad, pero que entendemos que por los estudios, por los números que hemos llevado a cabo, es un presupuesto bastante ajustado a lo que va a ser la realidad de ingresos de este ayuntamiento. ¿Y esos ingresos cómo los vamos a distribuir? ¿Cómo vamos a repartirlos? Pues hemos hecho un presupuesto en el que hemos nivelado todo, es un presupuesto que nace sin ningún tipo de déficit inicial, que cumple las reglas de gasto, que cumple el principio de estabilidad presupuestaria y que estaría dividido en grandes apartados, al igual que los ingresos. Hay un apartado, como podemos ver en la gráfica, que está en rojo, que es, digamos, el gasto mayor que tiene el ayuntamiento. Es decir, de lo que más se gasta el ayuntamiento es en lo que es la parte roja, que son gastos de personal. Concretamente representa un 40,69% del presupuesto, lo que supone 19 millones de euros. En el gasto de personal, como decía al principio, este equipo de gobierno ha pretendido siempre recuperar los derechos de los trabajadores. Este va a ser un presupuesto en el que se le da cobertura presupuestaria no solamente al acuerdo regulador de los funcionarios que aprobamos el año pasado, sino también al nuevo convenio colectivo de los laborales que vamos a aprobar en el pleno ordinario de este mes de agosto. Y además también al convenio colectivo de la empresa municipal Modus, que también se ha aprobado y que está a expensas de que se ratifique por el Pleno. Por tanto, es un presupuesto que va a permitir que los trabajadores pues, vuelvan a recuperar derechos que habían perdido. Vuelvan a recuperar, por ejemplo, los trienios, vuelvan a recuperar licencias que no tenían, vuelvan a recuperar la jornada en las condiciones que la tenían anteriormente, etc. Con respecto al segundo bloque más importante del presupuesto, vendría representado por los gastos corrientes, es decir, aquellos gastos que el ayuntamiento tiene que llevar a cabo para prestar los servicios públicos que viene prestando. Aquí podemos incluir gastos de limpieza, el consumo de luz, contratos con todo tipo de proveedores, etc. Representa un 24,36% y esto supone unos 11.400.000 euros aproximadamente. Como he dicho anteriormente, uno de los objetivos del presupuesto, que desde el primer presupuesto que hicimos nosotros, era la contención del gasto público y la reducción del gasto corriente en aquellas partidas que pudiéramos considerar superfluas. Este gasto corriente que hemos presupuestado viene en la misma senda que los presupuestos anteriores, donde ya estamos ejecutando este capítulo con un 10% de reducción con respecto a años anteriores, por lo tanto, estamos en esa línea. También en la línea de reducción del déficit tenemos que destacar, o de reducción de lo que es gastos más superfluos, tenemos que destacar que en este presupuesto no se incluyen las dietas que anteriormente se establecían y que se fijaban por asistencia a las sociedades municipales y a las fundaciones, que siempre nosotros las criticamos porque entendíamos que era un sobresueldo que cobraba el anterior equipo de gobierno, y también se contempla esa reducción de más de 200.000 euros anuales que este equipo de gobierno cuesta con respecto al equipo de gobierno anterior. Seguimos entre los bloques de gasto y tenemos una partida que son los gastos financieros, que es un 2,55% del presupuesto. Los gastos financieros son los intereses que tenemos que pagarle a los bancos pues por los préstamos bancarios, por las deudas financieras que tenemos en este momento. Esto representa 1.193.000 euros de total de presupuesto. Seguimos con las transferencias corrientes, que es
un 11,53% del presupuesto, o lo que es lo mismo, 5.400.000 euros. ¿Qué son las transferencias corrientes? ¿En qué nos gastamos este dinero? Pues las transferencias corrientes aquí se incorporaría todos los convenios de subvenciones que tenemos con distintas entidades. Y un dato también muy importante, que aquí también se incluye los gastos que tenemos presupuestados para los servicios sociales. Decía que uno de los objetivos del presupuesto era, desde que empezamos este gobierno, era no rebajar las partidas sociales, aumentarlas en la medida de las posibilidades, y este presupuesto tiene 386.000 euros exclusivamente para ayudas de emergencia social. Una cantidad que jamás ha tenido este ayuntamiento, salvo el presupuesto anterior, que también la mantuvimos. Con esto, ¿qué hemos podido? Hemos podido reforzar las ayudas de alquiler, el pago de la luz, el agua, el gas, material escolar, medicamentos, gastos de sepelio, otras ayudas polivalentes para atender a situaciones imprevistas, e incluso hemos podido complementar las ayudas económicas familiares de la Junta de Andalucía. Por tanto, hemos conseguido que ninguna persona en situación de necesidad pierda ayudas por el hecho de no tener consignación presupuestaria. Hemos dotado una consignación suficientemente amplia para que esto no ocurra. Seguimos y vemos que el siguiente es una partida muy pequeña, que es el fondo de contingencia, que representa un 0,91% del presupuesto. Concretamente, esta partida está prevista para tener un fondo con el que poder atender a situaciones imprevistas, pues que no se tenga ahora mismo en consideración. Es un fondo que es obligatorio porque nuestro estado de endeudamiento sobrepasa los umbrales permitidos por Hacienda y, por tanto, está aquí también presupuestado. Que esto representa 428.000 euros aproximadamente. Luego tenemos las inversiones que vamos a realizar durante este ejercicio, un 10,89%, lo que implicaría 5 millones de euros. Inversiones en distintos proyectos, todos ellos necesarios para la ciudad, y además inversiones en las que vamos a poner en marcha ya los proyectos de la EDUSI, de esa subvención, de esa importante subvención que conseguimos con cargo a los fondos europeos de 5 millones de euros y que hasta ahora, que no hemos tenido aprobado el manual de procedimientos, no hemos podido empezar a ejecutar. Continuamos con otro apartado, que son las transferencias de capital, es decir, aportaciones que realizamos para cualquier tipo de inversiones de entidades. Por ejemplo, tenemos el convenio con la EUCE de Costa Ballena, que era una cosa que nosotros hemos recuperado porque anteriormente también se habían roto relaciones con la entidad urbanística, y todo se incluiría en esta transferencia de capital de 1,27%, que vendría a representar unos 600.000 euros. Y, por último, el pasivo financiero, es decir, lo que tenemos que pagar a los bancos, las deudas financieras, lo que se llama la deuda financiera. Es una parte importante de nuestro presupuesto y que representa pues 3.631.000 euros. Esto es que satisface las necesidades que tiene en este momento el ayuntamiento, un presupuesto realista para que se pueda ejecutar y un presupuesto que ha conseguido o que va a conseguir o que está consiguiendo uno de los objetivos importantes que nos propusimos, y es evitar a toda costa que el Estado intervenga este ayuntamiento. Nosotros empezamos la legislatura con una deuda importantísima. En el año 2015, cuando nosotros asumimos este gobierno municipal, la deuda total que tenía este ayuntamiento era de 57.600.000 euros, de los cuales 41 millones de euros era deuda financiera, es decir, deuda que teníamos con las entidades bancarias. El resto era deudas que teníamos con entidades públicas y con proveedores. Pues bien, vamos a ver ahora un gráfico para ver cómo ha evolucionado esa deuda financiera desde el año 2015 hasta diciembre de 2018. Y este es el gráfico que tenemos, que da unos datos muy importantes. Nosotros empezamos con una deuda financiera de 41.997.257 euros. Esa era la deuda que había cuando nosotros empezamos el gobierno. Y a 31 de diciembre de 2018, la deuda financiera que va a haber es de 26.365.254 euros. Es decir, ha habido una bajada espectacular de la deuda financiera de 41 millones a 26 millones que va a haber a final de este año. Esto representa que hemos pagado 15 millones de euros en tan solo 3 años. Jamás
en la historia de este ayuntamiento un equipo de gobierno había pagado tanta deuda en tan poco tiempo. 15 millones de euros, que supone que hayamos reducido la deuda un 35,84%. ¿Esto qué implica? Esto implica que estamos saneando las cuentas del ayuntamiento y, además, a una velocidad agigantada. Esto implica que cuando nosotros entramos a gobernar, el nivel de endeudamiento que había era más del 110% con respecto a los ingresos no financieros, ¿vale? Y que actualmente, cuando termine este año, va a ser de un 77%. Y que mucho antes de que termine la legislatura vamos a estar por debajo del 75%. Y esto no son solamente porcentajes, sino que estos datos son muy importantes a efectos de Hacienda. Una deuda superior al 110%, que es la que había cuando nosotros entramos en el Gobierno, implica la imposibilidad absoluta de solicitar ningún préstamo. Por tanto, ante cualquier eventualidad que este ayuntamiento hubiese tenido, no hubiese podido pedir ningún préstamo porque estaría sobrepasando los umbrales del 110% que marca el Ministerio de Hacienda. Una deuda entre el 75% y el 110%, lo que implica es que tampoco se puede solicitar préstamo, salvo que haya un motivo excepcional que lo justifique y lo autorice la Junta de Andalucía. Nosotros estaríamos ahora mismo en ese apartado. Tendríamos un 77%. Y una deuda por debajo del 75% implica que los parámetros económicos del ayuntamiento están bien, o están razonablemente bien, y que, por tanto, se puede solicitar préstamos para realizar inversiones o para cualquier otra actividad, siempre que el nuevo préstamo no vaya a sobrepasar ese 75%. Por tanto, hemos pasado de una situación de prohibición absoluta de solicitar préstamos ante cualquier eventualidad por superar el 110%, y antes de que termine la legislatura, yo entiendo incluso que en enero o febrero del año que viene, vamos a estar por debajo del 75%. Es decir, entraríamos dentro de los parámetros óptimos que marca el Ministerio de Hacienda. Por tanto, yo creo que son unos datos económicos importantes, que son muy buenos para el municipio, que este equipo de gobierno está muy contento de haber podido traer este presupuesto y con estos resultados, y que esto va a implicar, o implica ya de hecho, que la situación económica nefasta que nos encontramos, pues poco a poco se está subsanando de una forma más que eficiente. Y ahora, si tenéis alguna pregunta.